Hola, bienvenidos nuevamente. Si bien no soy terapeuta, sino comunicador en medios y comunicador desde hace ya unos años de lo que fui y de lo que sigo aprendiendo, muchas personas permanentemente por los temas que toco vienen a mí para contarme que están tristes o que tienen distintos síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, ataques de pánico, crisis de llanto, o las más diversas enfermedades, ya sea obesidad, delgadez extrema por trastornos de alimentación, enfermedades dermatológicas, digestivas, intestinales. También acuden a mí drogodependientes, alcohólicos. Son personas desesperadas que acuden en mis redes o en mi vida diaria, si me conocen, como si yo tuviera la fórmula de la Coca-Cola. No la tengo. Pero siempre logran mi empatía, ya sea en mi blog, mediante emails, WhatsApp, Instagram, y más de una vez en una o más videoconferencias para poder coachearlos, ya que es gente de todas partes del mundo. Especialmente por Instagram, que es donde más me siguen en mis conceptos. Cuando puedo lograr que estas personas me cuenten un poco más allá de sus síntomas visibles o no visibles, estas personas me dicen que invariablemente sus vidas transcurren de una manera monótona, rutinaria, por demás de aburrida. Y fundamentalmente dicen estas personas de muy diferentes edades que viven según pasan los días, sin expectativas, ni a corto, mediano o largo plazo. No tienen metas, no tienen planes, no tienen proyectos personales, y que si trabajan en lo que hagan, de lunes a viernes, 6 o más horas diarias, nada más que para subsistir, sobrevivir, lo hacen simplemente para pagar infinitas mensualidades desde un alquiler de vivienda a cuotas de cosas, objetos que adquieren. Y estas personas siempre coinciden en que me dicen, además, que no saben en qué ocupar su tiempo libre, si logran tener algo de tiempo libre, más allá del tiempo libre que podemos tener en las vacaciones, cuando alguien es empleado o cuando estudia. En fin, palabras más, palabras menos. Estas personas están fundamentalmente desesperanzadas con la vida, están tristes, algunas con miedos, muchas con miedo a perder el trabajo o a no encontrarlo, a enfermarse o a no sanarse, desde ya hace más de 2 años a contagiarse del COVID, o miedo a la inseguridad urbana por los robos, o tienen fobias a estar con mucha gente, pero son miedos y más miedos. Y antes de contarme esto, estas personas siempre además me cuentan invariablemente que con los mismos síntomas de tristeza, apatía, procrastinación, ya habían visitado no a uno, sino a varios consultorios de psicólogos, psiquiatras, médicos, de todas las especialidades, en los que recibieron siempre en cada ocasión la que yo llamo una cómoda prescripción de pastillas, tras un diagnóstico que siempre es el mismo. Ustedes se preguntarán, ¿cuál es ese diagnóstico? Bueno, les dijeron y les dirán siempre, tú tienes depresión. Y le prescriben de puño y letra la infaltable receta del antidepresivo de turno, en pastillas, gotas, supositorios o lo que sea. Drogas antidepresivas, drogas ansiolíticas, hipnóticos. Muchos son barbitúricos, muy dependientes a corto plazo como el clonazepam y sus derivados,
y otras sustancias realmente nocivas para la salud mental y también para la salud física. Algunos toman pastillas para dormir y luego pastillas para despertarse. Quienes me conocen saben que yo no comulgo con la medicina alopática, con la medicina occidental, sino con la medicina homeopática, la oriental, la india, la ayurvédica. Yo nada consumo de la farmacopea occidental de este planeta. Trato de no consumir ni siquiera ibuprofeno o paracetamol en lo posible, si hay alguna hierba que puede subsanar mi problema. Pero volviendo al tema de estas personas que acuden a mí una y otra vez, entonces después de que las escucho atentamente, de cada fracaso con cada médico o consulta profesional, les digo que por lo que yo he aprendido en más de 30 años de estudio y observación empírica, no necesitan un antidepresivo o droga alguna, ni tampoco 3 años de terapia para que finalmente te digan que la culpa la tuvieron tus padres o algún trauma no resuelto en la infancia. A esa altura estas personas me miran, ya muy asombradas, y finalmente les aconsejo humildemente que al menos mi receta es otra. Y les digo, esperando su reacción, que lo que realmente necesitan para sus dolencias psíquicas o físicas es un amante. Es increíble ver la expresión en sus caras, en sus ojos, cuando reciben este veredicto. Están las personas que piensan, ¿cómo es posible que un profesional de tantas áreas se despache así, alegremente con una sugerencia tan poco científica, luego que yo me sincero con él de mis problemas? También están las personas que, escandalizadas, se van de mi vida y no vuelven nunca más. Muchas veces el maestro aparece en la vida, pero el alumno está distraído o no está preparado aún para recibir la enseñanza, como dicen los chinos. Y a las personas que deciden quedarse en mi vida, o que al menos tienen la cabeza abierta, el concepto del open-minded, que son abiertos a nuevos conceptos y tratamientos alternativos, y fundamentalmente a esas personas que no salen espantadas por mi consejo, les doy entonces la siguiente definición. Amante es una persona o una acción. Amante es lo que nos apasiona, lo que ocupa nuestro pensamiento antes de quedarnos dormidos, y es también quien a veces no nos deja dormir. Nuestro amante es lo que nos vuelve distraídos frente al entorno y por momentos nos mantiene en éxtasis, lo que nos deja saber cada nuevo día de nuestra vida que la propia vida tiene motivación y sentido, más allá de los padres y los hijos, las parejas y los afectos de cualquier tipo. Estás tú mismo o tú misma en espera que te permitas poder relajarte y dejes entrar nuevas alternativas para este viaje que llamamos vida, es decir, para que puedas fluir. Hay otra charla en este canal, dejaré abajo la URL, la dirección, para que puedan entrar, que ya les hablo de lo que es fluir en la vida, fluir con la corriente en la vida y no en contra de ella. Pero volviendo a esta receta mía de encontrar un amante, a veces a nuestro amante lo encontramos en una pareja, y eso es verdad, y es sublime. Pero también solemos hallarlo, si aún no tenemos o no queremos compañera o compañero de viaje, en muchos otros lugares. Ese amante también se encuentra en el trabajo, cuando es vocacional, y esto es difícil porque hay estadísticas que nos dicen que 7 de cada 10 personas en este planeta odia o no le gusta su trabajo. Pero si estás en el resto de afortunados que amamos lo que hacemos, o te gusta tu empleo, ese es un amante. El amante puede también encontrarse en la necesidad de trascender espiritualmente, ese es mi caso, y ya el de muchas personas afortunadamente, si no, no estarías aquí. El amante puede también encontrarse en la amistad,
porque para eso existe el amor platónico entre las personas, el amor ausente de sexo. El amante puede estar en la literatura, en escribir, y si lo haces, entonces debes escribir y mucho, mi querida amiga o amigo. Y además leer lo que más puedas. Puedes encontrar un amante en la música, tocando un instrumento o simplemente aprendiendo a cantar. En la fotografía hay cursos en línea por todos lados. En la pintura, si sabes dibujar. En la política, si tienes alguna vocación de ayudar. En el deporte, si practicas o practicaste algún deporte en la infancia o en la adolescencia, qué mejor que retomarlo. Un amante puede encontrarse en el estudio también. Esa siempre es la mejor receta. Aprender algo nuevo es sublime, desde un idioma nuevo hasta una profesión entera. Puedes encontrar también ese amante en viajar, si tienes el dinero y el tiempo, o en hacer casi obsesivo placer de un simple pasatiempo, como puede ser armar un jardín, restaurar cosas antiguas, criar palomas mensajeras como un amigo que tengo, un amigo muy lúcido que tengo y mantengo desde que lo descubrí. El amante puede encontrarse en lo que te encante hacer, sea lo que sea lo que puta sea, diría un español mal hablado. En fin, ese amante que yo les sugiero a esas personas que tienen diferentes síntomas como insomnio, falta de voluntad, pesimismo, ataques de pánico, crisis de llanto, obesidad, delgadez extrema por bulimia o anorexia a veces, enfermedades de la piel, enfermedades digestivas, el famoso colon irritable, intestinales, gente que se droga maliciosamente, alcohólicos. Lo que les sugiero es que se busquen imperiosamente, desde que finalice esta conversación, un amante. Ya sea alguien, o si no lo hay, seguramente lo encontrarás en algo, esté o no esté en esa lista que antes hablamos, que como todo amante nos pone de novios con la vida y nos aparte del destino tristísimo de durar. Si te preguntas qué es durar, el tema que precisamente lleva a esta charla, durar en lugar de vivir, durar es tener miedo a vivir, es dedicarse a espiar cómo viven los demás, ya sea criticándolos o mirando enfermizamente sus Instagrams, o es tomarse la presión arterial todos los días por las dudas, es alterar tu tiempo biológico hasta madrugada, solo pegado a Netflix, Amazon, Disney. Nada de eso es malo, sí cuando es desmedido. ¿Qué es durar en lugar de vivir la vida? Es deambular por consultorios médicos y a veces hacer ridículos tratamientos o pruebas o curas milagrosas, quienes más lo necesitan, algunas curas de estas muy peligrosas, o tomar hipnóticos que ni siquiera te dan buen humor, o ver elefantes multicolores, sino que maltratan tu psiquis y tu cuerpo. Todo eso es durar y no vivir la vida. Durar la vida es alejarse de las risas en lugar de buscarlas, o vivir encerrado con o sin cuarentena o pandemia. Eso es durar. Durar en lugar de vivir la vida es también observar cuando cumples más de 40 años con decepción cada nueva arruga. Les cuento que yo celebro cada una, porque significa que me he reído muchísimo y que río mucho en mi vida. Tengo una buena relación con mis arrugas de la vida. Y volviéndole a durar la vida es cuidarnos del frío, del calor, de la humedad, del sol, de la lluvia, en lugar de disfrutar cada clima en sus diferencias maravillosas y tomar sol en el verano, en horarios lógicos, en días lógicos, o salir a caminar bajo la lluvia. Durar en lugar de vivir la vida es postergar la posibilidad de disfrutar del aquí y del ahora, creyendo en el incierto y estúpido razonamiento de que quizás podemos hacerlo mañana, lo que se llama procrastinar las cosas, posponiendo permanentemente buenos cambios que nosotros sabemos que necesitamos.
Todos sabemos en qué podemos mejorar por intuición propia. Somos nuestro mejor equipo médico, nuestra intuición. Así que mi mejor augurio para esas personas que acuden a mí con sus problemas es que por favor no se empeñen en no en durar la vida, sino en vivir la vida. Y entonces que se busquen un amante, esos amantes de los que hablamos antes. O puedes convertirte tú mismo en tu amante y un protagonista de la vida para otros, porque yo a esta altura de mi vida ya entendí que debemos enseñar lo que vamos aprendiendo, especialmente en mi caso que soy comunicador. Al menos eso es lo que hoy yo hago. Lo trágico en realidad, cuando uno dura y no vive la vida, es no animarse a vivir. Así que en ese lapso entre que nacemos y nos vamos, ese lapso que llamamos vida, mientras pase ese lapso, corto o largo en años terrenales, mientras tu vida exista en este planeta y en este tiempo, sin dudar, búscate un amante físico o un amante de acción en tu propia vida, convirtiéndote ya no en una víctima de lo que te va pasando, sino en un arquitecto o en una arquitecta que va construyendo su propia vida. Para estar contento, activo y sentirse feliz, hay que estar de novio con la vida, con tu propia vida. Es por eso que a esas personas desesperanzadas les aconsejo que se busquen un amante. Y ese amante a veces está a la vuelta de la esquina. Solo tienes que prestar atención y descubrirlo en una persona o en una acción o en ti misma o en tú mismo. Si de algo te sirvió esto, no olvides de suscribirte a este canal de creatividad aplicada. Gracias, gracias, gracias. Y hasta otra charla, ya que estos no son consejos. Es para mí simplemente una charla de amistad con ustedes. Namaste y buenas vibras.